Vean Ciudad del Vaticano. Nos vamos a remitir a las imágenes de los medios del Vaticano, Vaticano News, que nos estaban informando y mirando un poco el clima. Ya temprano Iván enviaba una imagen, se veía un cielo nublado y con una posibilidad de posible lluvia, y en efecto estaban sintiendo en esa zona de la Basílica de San Pedro una lluvia débil esta mañana. Para hoy, de hecho, están marcando una jornada lluviosa y dicen que la lluvia trae bonanza. Sí. En este caso, supongo que para los católicos del mundo es un día muy especial. ¿Será que eligen en el primer día? Bueno, todo el programa. Iván Páez, muy buen día para Paraguay. ¿Cómo están ahí en Ciudad del Vaticano? ¿Cómo estás? Muy buen día, don Oscar, María Teresa, a toda la audiencia de Telefuturo. Es un privilegio enorme estar en esta edición especial de Día a Día, en este día histórico para toda la comunidad católica del mundo. Y efectivamente han comenzado a caer unas gotas aquí en Ciudad de Vaticano. Ustedes lo decían, ojalá sea bonanza para todos, en particular para los creyentes de la Iglesia Católica, en este día histórico en el que se inicia el cónclave que buscará el sucesor número 267 de San Pedro. En menos de una hora va a iniciar en la Basílica de San Pedro la misa votiva Proeligendo Pontífice. Esta misa va a estar presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Participarán todos los señores cardenales, los electores, los elegibles, también aquellos mayores de 80 años. Una plaza de San Pedro que poco a poco va recibiendo a miles de fieles que deben pasar varios controles de seguridad antes de ingresar, y entendemos este ya será el movimiento constante que se tendrá aquí en la plaza de San Pedro ante el inicio de este cónclave. La misa por la mañana y la primera votación por la tarde. La fumata sería ya en la noche romana, que sin embargo, por estar en primavera, sería en horario en el que todavía tenemos claridad del sol, señor. Anoche estábamos con Iván y nos daba algunos números ya concretos. Por ejemplo, finalmente, ¿cuántos son los cardenales? Y dado el número confirmado, ¿con cuántos votos de estos cardenales podríamos tener un sumo pontífice? ¿Quién dará ese esperado momento? Hablará y dirá, tenemos papa. Bueno, en latín, habemus papam. Bueno, todos esos detalles que tienen importancia ahora en este momento, Iván, para recordar. Sí, el cardenal, el protodiácono Dominic Manberti, francés, es el designado para salir a la Logia Vaticana a anunciar a Roma y al mundo que tenemos papa, habemus papam. Esa es la frase más esperada. Si hoy, de forma extraordinaria y por primera vez en la historia, en la primera votación, se llega a tener a un sumo pontífice, ya escucharíamos ese anuncio entre las 19 y las 20 horas, aquí, hora de Roma. ¿Quién presidirá el cónclave? Es el cardenal Pietro Parolin. Esto ya que el decano y el vicedecano del Colegio Cardenalicio ya tienen más de 80 años. Entonces, el cardenal Pietro Parolin es quien va a presidir el cónclave. Nuestros cardenales, Cristóbal López Romero, quien adoptó la nacionalidad paraguaya, será el número 69 en votar, mientras que el cardenal Alberto Martínez Flores, arzobispo de Asunción, será el número 84 en emitir su voto en la papeleta, en donde deberá poner el nombre de pila del cardenal que elige como candidato a ser papa. Justamente va a ser el candidato cuyo nombre más suena, el que va a presidir este cónclave, Pietro Parolin, porque es uno de los nombres que más suenan como sucesor de Francisco. Pero bien nos lo decía ayer también Iván en el Meridiano Informativo, cuando Luis Vareiro le decía, yo creo que será Pietro Parolin, pero Iván decía, permítanme dudar.
justamente por la famosa frase que dice que el que entra ya con la mentalidad de que va a ser papa sale siendo cardenal, y el que entra como cardenal sale como papa. Sí. Así que vamos a ver, en el caso de que sea Pietro Parolin y él mismo es el que preside el colegio, en este caso el que presidirá el cónclave, él mismo se encargará de auto, ¿o qué va a pasar ahí, Iván? Y toda una expectativa también respecto al papa que sea elegido por los cardenales, que en ese momento, ¿verdad?, elige su nombre para la función del papado. Claro, exactamente. Entonces, si va a ser Francisco II, si va a ser Pedro, si va a ser Benedicto. Sí. Vamos a ver qué nombre elige. Bueno. Pero él va a presidir y es uno de los nombres que más suena, Iván. Efectivamente, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, era el segundo del Papa Francisco, un gran diplomático, ha tenido la misión de realizar negociaciones bastante duras, por ejemplo, con Vietnam. Últimamente se ha destacado por sus mensajes contundentes tanto en las congregaciones generales, y además hay que decir que son dos las preguntas que debe responder el cardenal electo. El primero, ¿acepta ser sumo pontífice? Si dice sí, inmediatamente pasan a la segunda pregunta: ¿cuál es el nombre que utilizará en su pontificado? Y allí da el nombre que utilizará. Hasta aquí, si bien Pedro fue el primer papa, nunca ningún cardenal ha utilizado el nombre de Pedro II, por ejemplo, pero cada uno elige el nombre de acuerdo a la línea que va a seguir en su pontificado. Por ejemplo, Francisco elige este nombre porque él quería estar cercano a los pobres en honor a San Francisco de Asís. Benedicto XVI lo hizo porque tenía una profunda admiración a Benedicto XV. Y Juan Pablo II lo había hecho en honor a sus predecesores, el Papa Juan Pablo I, y también este último en honor a Pablo VI y a Juan XXIII, una combinación de sus dos predecesores. Decía ayer, Iván, que el nombre se menciona en latín. En el caso del Papa Francisco había sido Franciscus, nombre que lo acompañó hasta la propia tumba, porque recordemos que lo único que pidió Francisco se pusiera en la lápida era Franciscus, y es lo que dice precisamente en su tumba allí en la Catedral de Santa María la Mayor. O sea, el nombre se dice en latín, Iván. Efectivamente, en caso de que sea electo Pietro Parolin, en el anuncio se mencionaría el nombre Petrus. Pero atención, que no es el único Pietro que forma parte del colegio cardenalicio. Tenemos, por ejemplo, al cardenal Peter Erdo, que si bien está en inglés, en el latín la traducción también sería Petrus. Siempre despierta un poco de confusión porque la traducción se hace en latín, pero cuando se da el apellido es que cuando llega un poco la claridad. Algunos dicen que incluso puede haber confusión a la hora de que tengamos fumata aquí en Ciudad del Vaticano, porque la fumata va a salir en un horario en el que hay claridad, por lo que va a ser difícil distinguir el color del humo. Pero para que no quepa ninguna duda, también han anunciado que cuando tengamos papa repicarán todas las campanas de la Ciudad del Vaticano, todas las campanas de la Ciudad de Roma, y a estas se sumarán las campanas de todas las iglesias del mundo. Así que cuando eso pasa aquí en Ciudad del Vaticano, como diríamos los paraguayos, nos da piní, porque el sonar de las campanas retumban, repican, y es un sonido bastante especial que proyecta mucha alegría. Veremos si tenemos ese repique el día de hoy, o quizás mañana en las primeras dos votaciones de la mañana o en las dos votaciones de la tarde. Iván, ya vienen a pisar paraguayo, topa mi mibio lumitane, porque sé que hay, por ejemplo, veíamos una delegación completa de ADEC, de la Asociación de Empresarios Cristianos, que estaban allá en Ciudad del Vaticano para seguir de cerca. Topa mi mibio lumitane con nuestra gente ahí.
Ajeya Chupecuera Jaicuapa Don Oscar, sí. Obvia y Tereiro y Mejanguere Coape, Ciudad del Vaticano, porque Cobaga EGTI, Tuixeitería, sí. Especialmente católico peruana. Así Te mismo. respondo también en guaraní. Porque están muy felices los paraguayos que han venido y los que residen, felices por la presencia de Telefuturo en Ciudad del Vaticano. Bueno, y estábamos hablando de la Capilla Sixtina. Sí, que tiene, veíamos el informe de Jenny Domínguez justamente que lleva ese nombre justamente por el nombre de un papa, sí. El Papa Sixto. Sí. Sí, sí, es muy interesante el material que hizo también Jenny y que lo pasaron ustedes anoche en el telediario. Espectacular. Sí, su origen sobre todo, ¿por qué, verdad? Exacto. ¿Por qué se llama así? Claro, en honor al Papa Sixto, decía el material. Y lo otro que le quería preguntar a Iván es el balcón, el balcón desde el cual se va a anunciar quién es el nuevo Papa. También ya fue acondicionado con esa cortina roja. ¿Se puede observar desde tu lugar ese balcón? Efectivamente, doy una media vuelta, María Teresa, y efectivamente la Loggia Vaticana ya está lista. Está esta cortina roja ya desde hace unos días. Ese es el lugar en donde se abren primero las cortinas blancas, aparece la cruz que encabeza la procesión y luego ya vamos a ver al cardenal protodiácono que hace ese anuncio vobis, es la primera expresión en latín que dicen, les anuncio una gran alegría, habemus papa. En ese lugar ya está listo y está en el centro mismo de la Basílica de San Pedro, y la Capilla Sixtina también ya está lista. Vatican Media el día de ayer daba a conocer las imágenes de cómo ha quedado este lugar, que efectivamente se ha construido por pedido del Papa Sixto IV, cuando en aquel entonces buscaba tener una suerte de fortaleza en donde protegerse. No nace como capilla propiamente la Sixtina, por eso sus paredes son muy gruesas, son muy enormes, y luego ya se convierte en una capilla maravillosa con los frescos de Miguel Ángel. Hoy, ante el fresco del juicio final, los cardenales prestarán juramento, y detrás de ese fresco está la habitación de la lágrima, la habitación del llanto, en donde ya están listas las prendas que utilizará el próximo Papa. Bueno, realmente estar ahí es muy, pero muy emocionante, y para nosotros compartir estas imágenes y un compañero de trabajo allí en esa zona. Paró la lluvia, estamos viendo los colegas periodistas de... ¿Cuántos periodistas probablemente? Yo leí una suma ayer. Yo leí 4.000. Sí. ¿Y vos también? También. Unos 4.000 periodistas de todo el mundo concentrados allí en la plaza, y desde donde Iván también está reportando en este momento.